Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un texto, ¿eh? Breve, pero muy denso, intenso. Unos fragmentos de la epístola de Judas. Sí, una carta corta pero con mucha miga. El material que tenemos es el propio texto. El autor se identifica como Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Y bueno, nuestra idea es intentar desentrañar el mensaje, ¿no? Entender por qué tanta urgencia y qué podemos sacar de ahí. Exacto, ver el núcleo de su preocupación. Se dirige a un grupo concreto, los llamados, amados por Dios Padre y guardados para Jesucristo. Empieza bien, con un saludo afectuoso, deseando misericordia, paz y amor en abundancia. Un inicio estándar, podríamos decir. Pero enseguida, cambia el tono. Bastante. Sí, se nota un giro. Y es que reconoce algo curioso. Él tenía otra cosa en la cabeza. Quería escribirles de nuestra salvación común, algo más general quizás, más tranquilo. Sí, un tema más amplio, seguramente. Pero dice que se vio forzado, que sintió una necesidad imperiosa de cambiar y rogarles que luchen vigorosamente por la fe encomendada a los creyentes, una vez y para siempre. Casi suena alarma, ¿verdad? Totalmente. No es un consejo amable, es una llamada a la acción, a defender algo que ve amenazado. Y la causa de esa alarma, según el texto, es, la infiltración. Ahí está la clave. La infiltración de ciertos individuos. Y ojo, no habla de errores sin más. Los describe como gente ya señalada desde hace mucho tiempo para esta condenación. Palabras mayores. O sea que no es un desliz, es algo más grave. Mucho más grave. Su destino, según Judas, está marcado por sus actos. ¿Y cuál es el problema de fondo con esta gente? El texto lo deja bastante claro, ¿no? Sí, lo resume en 2 puntos clave, yo diría. Primero, son impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Libertinaje. No sea como barra libre. Exacto. Como si la gracia, el perdón de Dios, fuera una excusa para hacer lo que les da la gana, ¿sabes? Como si anulase la ética, una perversión total de la idea. Entiendo. ¿Y el segundo punto? El segundo es que niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Esto puede ser negar su autoridad o su divinidad o las consecuencias de seguirle. Es una mezcla muy peligrosa, corrupción moral y doctrinal. Y para que el mensaje cale, para que se entienda la gravedad, el autor tira de ejemplos históricos. Sí, no se anda con chiquitas. Va a ejemplos que su audiencia conocía perfectamente. Empieza con Israel. A ver. Recuerda cómo el Señor, después de sacar a Israel de Egipto, destruyó a los que no creyeron. El mensaje es claro. Ojo, que la salvación inicial no te da un pase VIP para siempre. Vaya. Y esos son el principio de la artillería, por así decir. Sí. Luego sube la apuesta. Menciona a los ángeles que no conservaron su señorío original, que abandonaron su lugar. ¿Y qué pasó con ellos? Pues que están guardados bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. La idea es potente. Ni los seres celestiales se libran si se rebelan contra Dios. Uf, impactante. Y no se queda ahí, creo. No. Saca otro ejemplo muy conocido, Sodoma y Gomorra. Ah, claro. Un clásico de advertencia. Exacto. Dice que están puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y especifica por qué. Por fornicación e ir en pos de vicios contra naturaleza. Vicios contra naturaleza. Eso suena fuerte. ¿Qué querría decir exactamente en ese contexto? Bueno, en esa época generalmente se interpretaba como prácticas sexuales consideradas fuera del orden natural establecido, a menudo actos no heterosexuales o no procreativos vistos como transgresiones graves. Para Judas, lo importante es que estos ejemplos no son historias antiguas y ya está. Son advertencias vivas. Justo. Advertencias muy serias sobre las consecuencias de saltarse los límites morales y doctrinales que él defiende. Quiere que vean la gravedad de lo que está pasando en su propia comunidad. Después de estos ejemplos tan potentes, ya describe directamente a los infiltrados. Y, la descripción no es precisamente amable. Nada amable, ¿no? Dice que, llevados por sus delirios o ensueños, hacen 3 cosas. A ver, contaminan su cuerpo, o sea, inmoralidad. Vale. Rechazan la autoridad. No aceptan liderazgo ni normas. Ajá. Y blasfeman de las potestades superiores o seres celestiales. Eso último. ¿Qué significa? ¿Hablar mal de ángeles? Pues probablemente sí. Hablar con desprecio, con arrogancia de seres espirituales, quizás incluso de los ángeles buenos, demuestra una falta de respeto total por el orden espiritual que ellos creían que existía, ¿sabes?
Entiendo, como parte de un rechazo general a cualquier tipo de autoridad. Exacto. Y la comparación que hace luego es brutal. ¿Cuál? Los compara con animales irracionales. Dice que actúan por instinto y que justo eso que entienden, por naturaleza, es lo que los lleva a la ruina, como si hubieran perdido la razón, el discernimiento espiritual. Tela. Es durísimo. Durísimo. Y para que se vea más clara esa arrogancia, esa falta de respeto, mete un contraste muy llamativo. Ah, sí, lo del arcángel Miguel, ¿verdad? Semos, pero que por lo visto circulaba. Vale, ¿y qué hace Miguel? Pues lo interesante es cómo actúa. Dice que Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, contra el diablo, ojo, sino que dijo, «El Señor te reprenda». Vaya. Incluso con el diablo, se contiene y apela a Dios. Exacto. El contraste es total. Miguel, un arcángel, muestra respeto y humildad incluso ante el mal supremo. Y estos tipos, en cambio, blasfeman de cuantas cosas no conocen, con una osadía tremenda. Claro, refuerza la idea de que hay un orden, una autoridad, y que ir por libre maldiciendo y juzgando es peligroso y arrogante. Es una crítica directa a esa actitud de creerse por encima del bien y del mal. Y según Judas, esta actitud de rebelión, de desprecio, no es nueva, ve como un patrón, ¿no? Conecta con figuras del Antiguo Testamento. Sí. Usa 3 ejemplos muy potentes para describir el camino de esta gente. El primero, dice que han seguido el camino de Caín. Caín, el primer asesino. No solo eso, es el símbolo de la envidia, la ira, el rechazo a Dios que lleva a matar al hermano. El prototipo del que elige el mal. Vale. ¿Y el segundo? Balaam. Dice, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Balaam, el profeta que quería maldecir a Israel por dinero, ¿no? Ese. Un tipo que conocía a Dios, pero la codicia le pudo. Intentó maldecir a Israel, no pudo. Y entonces les aconsejó cómo hacerles caer en la idolatría y la inmoralidad. Representa la corrupción por interés, ¿sabes? Usar la religión para sacar tajada. Un peligro muy real, sí. ¿Y el tercero? Perecieron en la contradicción de Coré. Coré fue el que lideró una rebelión contra Moisés y Aarón en el desierto. Cuestionó la autoridad puesta por Dios. Ah, sí. El arquetipo de la rebelión contra la autoridad legítima, la división. Exacto. Así que tienes el pack completo. Caín, violencia, envidia; Balaam, codicia que corrompe la fe; y Coré, rebelión, división. Judas está diciendo, esto no es nuevo, es la misma historia de siempre, los mismos pecados destructivos. Madre mía. Después de estos ejemplos tan cargados, pasa a usar metáforas. Muy visuales, además. Sí, es como si quisiera pintarlos con trazos rápidas y muy gráficos. Los llama manchas o escollos en vuestros ágapes. Los ágapes eran esas comidas de hermandad, ¿no? Eso es. Momentos importantes de comunión. Decir que son manchas o peligros ocultos ahí sugiere que contaminan, que ponen en riesgo la unidad. Y añade que se apacientan a sí mismos. Vamos, que van a lo suyo por puro egoísmo. Luego usa imágenes de la naturaleza, pero en negativo. Totalmente. Son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Parecen prometer algo bueno, lluvia, pero están vacías, no aportan nada y son inestables. Como mucho ruido y pocas nueces. Algo así. Y sigue. Árboles otomiales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Es una imagen de esterilidad total. No solo no dan fruto, es que están muertos por dentro y arrancados, sin esperanza. ¡Qué desolador! Y creo que también hay imágenes del mar y del cielo. Sí, y tampoco son buenas. Son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Sus actos, sus palabras, son como la espuma sucia y caótica del mar revuelto. Evidentes, vergonzosas. Ajá. Y para rematar, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. No son estrellas fijas que guían, son como meteoritos. Brillan un instante quizá, pero acaban en la oscuridad total. Si juntamos todas esas imágenes, manchas, nubes vacías, árboles muertos, olas sucias, estrellas fugaces, el cuadro es... El cuadro es coherente y terrible. Judas no está insultando sin más, está pintando un retrato del engaño, del vacío, de la inutilidad que además es destructiva. Aparentan ser algo que no son. Exacto. Parecen traer lluvia, pero no. Deberían dar fruto, pero no. Por dentro están huecos, su actividad es vergonzosa, caótica, y su destino es la oscuridad. El peligro es su doctrina, sí, pero también su capacidad de contaminar y su egoísmo.
falsedad peligrosa, en resumen. Y además de las metáforas, también los describe por su carácter, por cómo hablan. Dice que son murmuradores, querellosos. Sí, gente que siempre está quejándose, buscando líos, creando mal rollo. ¿Y por qué? Según el texto, porque andan según sus propios deseos malos. Se guían por sus impulsos, no por la fe. Y además, su boca habla cosas infladas. Son arrogantes, presuntuosos. Pero a la vez, A la vez, hipócritas, adulando a las personas para sacar provecho. O sea, soberbia y servilismo según les convenga. Un perfil bastante feo. para insistir en que esto no va a quedar así, sin consecuencias, recurre a una profecía antigua, de Enoc, dice, séptimo desde Adán. ¿Suena a autoridad ancestral? Sí, y es curioso porque esa profecía, la de la venida del Señor con sus santos para juzgar, no está en nuestro Antiguo Testamento. Está en libros como el de Enoc, que circulaban y eran respetados en algunos círculos, aunque no fueran parte del canon oficial para todos. Entiendo. Que Judas lo cite sugiere que para él y sus lectores tenía valor. O al menos, validez profética. Sí, ¿Y qué dice la profecía? pues anuncia la venida del Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos. Y el objetivo es claro, dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. O sea, conecta directamente con lo que venía describiendo. Totalmente. El juicio es por las obras, la contaminación, la división, y por las palabras duras, las blasfemias, la arrogancia, las quejas. La profecía antigua confirma la advertencia actual. Y no se queda solo en Enoc. También le recuerda algo más cercano, lo que ya habían dicho los apóstoles. Correcto. Les dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. Un llamado a recordar la enseñanza original. Y les recuerda qué les decían. Sí, cita o resume esa enseñanza. En el postre tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Es como decir, que esto no os pille de sorpresa. Ya os lo avisaron. ¿Y quiénes son esos burladores de los que avisaron? Los identifica con los que están causando problemas ahora mismo. Estos son los que causan divisiones. Esa es su marca, romper la unidad. Y añade dos rasgos clave. A ver, Son sensuales o animales, en griego psíquicoi, o sea, que se guían por instintos naturales, por el alma sin el espíritu. Conecta con lo de antes, lo de los animales irracionales. vale. ¿Y el otro rasgo? El definitivo, que no tienen al espíritu. Esa es la raíz del problema para Judas. Actúan al margen del Espíritu Santo, y por eso su enseñanza es falsa, y su comportamiento es divisivo y, bueno, carnal. Entendido. Entonces, ante este panorama tan negro, infiltrados, advertencias cumpliéndose, ¿qué tienen que hacer los que reciben la carta? La comunidad fiel. Ahí pasa a la acción, ¿no? Sí, después de describir el peligro, da la estrategia para resistir. Se dirige a ellos como amados, con cariño, y les da instrucciones. La primera, edificando sobre vuestra santísima fe. Construir sobre la fe, fortalecerse en lo que ya tienen. Exacto. No es momento de dudar o probar cosas nuevas, sino de agarrarse fuerte a los cimientos, a la fe que consideran verdadera. Y junto a eso, la oración. Fundamental. Dice, orando en el Espíritu Santo. La resistencia no es solo un esfuerzo mental o moral, necesita conexión con Dios, oración guiada por el Espíritu. Reconocer que la fuerza viene de Él. El corazón de la exhortación parece estar en el versículo siguiente. Conservaos en el amor de Dios. ¿Qué significa eso? Es la clave. Mantenerse dentro del amor de Dios, en esa relación con Él. Recibir su amor y amarle a Él y a los demás. Ese amor es el antídoto contra las divisiones y el egoísmo de los otros. Y dice que hay que hacerlo esperando algo. Sí, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. La esperanza en el final da fuerzas para aguantar ahora. Pero la respuesta no es solo hacia adentro, no. También dice cómo tratar a otros en la comunidad que quizás estén afectados. Y parece que hay distintos enfoques. Sí, no da una receta única. Muestra un discernimiento pastoral muy interesante. Dice, de algunos que dudan, tened compasión. O sea que la duda no es directamente apostasía. Eso parece indicar. Hay gente que vacila, que necesita misericordia, ayuda, no condena directa. Luego habla de una acción más drástica. Rescatar a los que están en peligro inminente de quemarse con el error o el juicio. Una llamada a la acción casi desesperada. Y por último,
otra forma de compasión, pero con cuidado. Sí. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aquí hay un equilibrio delicado. Misericordia sí, pero con temor, con conciencia del peligro contagioso del pecado. Lo de aborrecer la ropa contaminada es una metáfora fuerte para no mezclarse con el mal, ¿no? Exacto. Evitar cualquier tipo de complicidad o contaminación con sus malas acciones o ideas. Es un equilibrio difícil. Compasión activa, rescate urgente y separación clara de la corrupción. Entonces, resumiendo, estos fragmentos de Judas es una llamada de atención muy, muy seria ante influencias destructivas dentro de la comunidad. Pide vigilancia, defender la fe, mantenerse firmes en el amor y la esperanza. Pero también actuar con discernimiento y compasión hacia los demás, aunque con matices sin mucha cautela. Es casi un manual de supervivencia espiritual para tiempos de crisis interna. Totalmente. Y fíjate qué curioso, después de tanta tensión, tanta advertencia, el texto no acaba ahí. Culmina con una doxología, una alabanza final a Dios. Una de las más bonitas del Nuevo Testamento, diría yo. Versículos 24 y 25. Es como un cambio de tercio total, ¿no? De la lucha a la adoración. Sí, es como si necesitara recordar y afirmar dónde está la verdadera seguridad después de ver la fragilidad humana y el peligro. Alaba a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. O sea que al final la capacidad de mantenerse firme no depende solo del esfuerzo propio. No, depende del poder protector de Dios, y le atribuye toda gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos, al único y sabio Dios nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor. Es reafirmar quién tiene el control y la última palabra. Pues esta inmersión en Judas con tanto énfasis en discernir, en ser firmes ante ideas distintas, en cuidar la fe, nos deja pensando. Más allá de aquella comunidad, ¿no? Surge una pregunta, ¿no? Para cualquier grupo o persona que se enfrente a conflictos de ideas. ¿Qué nos enseña este texto sobre cómo equilibrar el mantener la integridad de lo que creemos esencial y a la vez gestionar las tensiones y las relaciones con los que piensan diferente? Sí, cómo evitar caer en el dogmatismo ciego por un lado, pero también en un relativismo que lo disuelva todo, por otro. Exacto. Una cuestión para seguir dándole vueltas, sin duda.